Buen día a todos, el día de hoy veremos la lección 19, titulada Lectura Crítica. Empecemos. La lectura crítica tiene tres etapas: identificar al autor, identificar las características del texto y construir la interpretación. Veamos la primera. Como su nombre lo dice, identificar el autor es saber quién es esta persona a la cual estamos sustentando nuestra investigación, quién escribió la información que usamos para nuestro trabajo. Para identificar el reconocimiento del autor en su campo profesional hay 4 tips. El primero es verificar el nombre completo del autor. Hacer una búsqueda rápida en internet colocando el nombre completo de este autor y por lo general nos darán resultados referentes a lo que estamos buscando. Muchos trabajos del mismo autor, como menciona el siguiente punto, identifica otras obras que haya escrito. Muchas veces nos aparecerán todas las obras que ha escrito o algunas más. Esto podrá servirnos para darnos cuenta de la validación que tiene esta investigación, ya que es una persona de renombre dentro del campo en el cual estamos investigando. Otro tip es revisar información relevante de su trayectoria. Digamos que un poco lo extraacadémico, los premios, los reconocimientos, algunas conferencias, este tipo de eventos en los cuales ha participado y quiere decir que es una persona relevante nuevamente. Por último, revisa el prólogo o la introducción de sus obras. Esto nos ayuda bastante para ahorrarnos tiempo. Al momento de leer la investigación, nos tardaríamos incluso horas, quizá una hora, un par de horas. Y al momento de leer la introducción nos ahorra todo eso porque sabremos si es relevante para nuestra investigación, porque muchas veces podemos leer todo el texto y decir, no, esto no me sirve. Y al momento de la introducción podemos decir, esto me va a servir, y efectivamente. El segundo punto de la lectura crítica es identificar las características del texto. Hemos visto anteriormente algunos tipos de texto, como el narrativo, el explicativo, el descriptivo y el argumentativo. Veamos el siguiente cuadro, en el cual podremos ver la intención comunicativa de estos. La intención comunicativa del narrativo es relatar hechos, acciones o acontecimientos y responden a qué pasa. La intención del expositivo es hacer comprender un tema. Responde a por qué es así. El descriptivo, como su nombre dice, describe las aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes de las ciencias. Responde a cómo es. Y por último el argumentativo, el cual su intención comunicativa es expresar opiniones para convencer o persuadir. Responde a qué defiende el autor, qué se intenta. No hay que olvidar que en un mismo documento podemos encontrar elementos tanto narrativos como explicativos, argumentativos o descriptivos. Es decir, que las características de estos 4 se pueden presentar en un solo texto, y nuestro deber de alguna manera es identificarlos. Por último, construir la interpretación. Consiste en realizar una interpretación de lo que hemos leído, lo que implica explicar con palabras propias lo que hemos comprendido de la lectura. Es decir, hacer un tipo de resumen, hacer un recuento de lo que hemos visto y lo que podemos interpretar a partir de todo esto, sacar nuestras propias ideas del texto que hemos leído para nuestro trabajo de investigación. Aquí hay un punto que toca el libro, que es tema de actualidad. Este lo cogería un poco con pincitas, ya que no necesariamente tiene que ser un tema de actualidad. Claramente es un tip que maneja porque va a ser más llamativo para el lector. Algo que esté en tendencia, algo que sea un suceso reciente, va a llamar más la atención, pero no necesariamente tiene que ser siempre un tema de actualidad. Las figuras retóricas. Bueno, veamos la definición rápida de figuras retóricas. Las figuras retóricas o figuras literarias son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. Puede parecer una finta el que diga figuras literarias que solo aparezcan propiamente en cuentos, en novelas, en todos estos textos que asociamos a la literatura, pero no, incluso en textos científicos se llegan a ver estas figuras retóricas. ¿Por qué? Porque la función de estas figuras es la originalidad y la versatilidad del texto, es decir, que sea más entretenido, que sea más fluido, que sea más interesante para el lector y lo pueda tener más tiempo leyéndolo. Veamos 3 ejemplos de figuras retóricas, pero he de aclarar que existen un montón.
Tenemos tres principales en este caso, que es la analogía, la comparación y la pregunta retórica. La analogía se explica un objeto o un procedimiento con otro ajeno a él. Normalmente se emplean las expresiones así como, por ejemplo, así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. ¿Han escuchado hablar de la metáfora? Bueno, es similar, solo que en la analogía de alguna manera es más grande, abarca más elementos y no solo uno como lo podría hacer la metáfora. La comparación. Se trata de comparar un objeto o un proceso con otro. La palabra aquí es como. Por ejemplo, la cadena de ADN es como una hélice. Claramente una hélice de un helicóptero enorme nada tendrá que ver con un ADN que es a nivel microscópico, ¿no? Incluso molecular, mucho más pequeño. Sin embargo, aquí está la comparación, porque hace referencia a que de alguna manera tienen curvaturas las hélices y la cadena del ADN. Es de ahí que viene la comparación. Y bueno, finalmente tenemos la pregunta retórica. Es una pregunta que se formula con el fin de atraer la atención del lector hacia un aspecto de lo que no se trata en el texto. No se espera una respuesta, sino que invita a la reflexión. Por ejemplo, ¿qué nos depara el conocimiento del ADN? Claramente no se espera que nosotros como lectores lo contestamos así, no es una respuesta que vaya para nosotros, es una pregunta que invita a leer, a abrir la curiosidad y terminar el texto claramente. Otra pregunta un poco más cotidiana, una pregunta retórica, es el clásico ¿por qué a mí? O sea, realmente no se espera que alguien responda a esa pregunta, simplemente es para enfatizar que me ha pasado algo. Para eso sirve la pregunta retórica. Y bueno, si tienen más dudas acerca de las figuras retóricas o cualquier otra cosa de esta actividad, no duden en contactar a sus asesores, aquí estamos para responder sus dudas. Muchas gracias por su atención y mucho éxito a todos.